Cordial saludo, estimado William. Muchas gracias por su asistencia a esta tercera webconferencia del curso Gerencia Financiera del periodo intersemestral 803 de 2023. Yo he elaborado unas diapositivas donde vamos a tocar varios temas sobre gestión de tesorería, como la planificación de tesorería, el presupuesto de tesorería, las cuentas por cobrar, las funciones del gerente de crédito o credit manager, los principios de tesorería, de la gestión de tesorería, la tesorería saldo cero, ¿sí? Entre otros temas. Y bueno, a resolver las dudas también que tengan sobre la actividad. Entonces, pues voy a presentar las diapositivas y le pediría al favor, William, que me ayude leyendo algunas de ellas. Bueno. Bueno, entonces, ¿me confirma, William, si está observando allí la portada, la primera diapositiva? Sí, señor. Gestión de tesorería 2. Correcto, muchas gracias. Es una continuación, ¿cierto? Porque ya habíamos iniciado el tema en una... El sábado. El sábado, correcto. Bueno, entonces yo inicio. Planificación de tesorería. La primera necesidad de una organización es saber lo que es, dónde está, cuál es su misión y a dónde quiere llegar. Podemos establecer que las diversas etapas que componen el proceso de planificación son 7. Primero, formulación de objetivos y subobjetivos. Segundo, estudio del escenario interno y externo de la empresa en el horizonte del plan. Tercero, el estudio de alternativas, ¿sí? Alternativas para poder cumplir con esos objetivos. Cuarto, evaluación de tales alternativas ante los objetivos propuestos. Quinto, elección de la alternativa más idónea. Sexto, formulación de planes. Y séptimo, formulación de presupuestos. Las 5 primeras etapas, es decir, desde formulación de objetivos y subobjetivos hasta elección de la alternativa más idónea, eso compone lo que se llama el diseño de la estrategia, porque tiene que ver con la estrategia que se va a seguir, ¿cierto? Mientras que las dos siguientes, o sea, las 6 y las 7, conforman la implantación, ¿sí?, de esa estrategia. En este proceso entendemos por plan de la empresa a la expresión cualitativa de la estrategia empresarial y por presupuesto a la expresión cuantitativa de ese plan. El plan financiero, como instrumento de planificación financiera, distingue dos niveles de actuación en función del tipo de ciclo temporal referido. A, si nos referimos al ciclo largo o de renovación del inmovilizado, ¿sí? El movilizado es ¿qué? El activo fijo, ¿cierto? Sí, señor. Ok, un primer nivel de actuación contendrá el plan a largo plazo, que en términos numéricos vendrá expresado en el denominado presupuesto de capital. B, si nos referimos al ciclo corto y una vez definida la estructura permanente de la empresa, pasaremos a un segundo nivel de actuación definido por el plan a corto plazo, que será cuantificado en el denominado presupuesto de explotación. Ambos planes, tanto el de largo plazo como el presupuesto de capital como el presupuesto de explotación, ambos planes han de ser perfectamente complementarios, ¿sí? O complementados más bien, definiéndose el segundo, o sea, el de explotación, en base al primero, o sea, el de presupuesto de capital, y desembocando ambos en el presupuesto de tesorería, de importancia obvia en la planificación y gestión empresarial. ¿Sí? Permítame un momentico, arreglo algo aquí en las diapositivas que no me había fijado. Y también el presupuesto capital, vamos también a resaltarlo. Okay. Bueno, entonces, listo, está ya. ¿Me ayuda, William, por favor, leyendo esta diapositiva a la continuación? La optimización de la gestión de la tesorería exige anticipación. Es necesario conocer, al menos con relativa antelación, la posición de tesorería en cada momento, al objeto de poder ejercer el debido control sobre la tesorería y no dejarse arrastrar por ella, actuando como
apagafuegos. Esta anticipación exige el establecimiento y desarrollo de actuaciones en distintos apartados. Sistemas de planificación de cobros y pagos, seguimiento de saldo en la fecha valor, adopción de un modelo de tesorería cero negativa, en particular en escenarios de bajos tipos de intereses como los actuales, implementación de un sistema de gestión automatizada de la tesorería, utilización y aprovechamiento de los sistemas de banca electrónica, mejora en las condiciones aplicadas para las distintas operaciones por las entidades bancarias. Las actuaciones persiguen dos objetivos concretos. En primer lugar, determinar de forma precisa la situación de la tesorería en un momento determinado y su predecible evolución en el futuro más próximo. Y en segundo lugar, establecer los criterios y medios adecuados que permitan anticipar los desfases entre las corrientes de ingreso y pagos y las acciones precisas para reducir al máximo dichos desfases y, en todo caso, para orientar el desarrollo y la evolución de dicha tesorería. A partir de la determinación de las necesidades a cubrir y a la vista del nivel disponible de los créditos, líneas de crédito o inversiones autorizadas y los distintos tipos y costes aplicados, el tesorero deberá abordar el problema de la elección entre los distintos instrumentos con el fin de asegurar una gestión de tesorería de coste mínimo. Este objetivo se puede conseguir en gran medida por medio de la utilización de los denominados modelos de gestión automática de la liquidez, los cuales, en función del algoritmo del programa utilizado, se limitarán a indicar la oportunidad de una transformación o, por el contrario, indicarán de forma precisa, además de la conveniencia o no de la misma, la composición más interesante de esta. Perfecto, muchas gracias, William. Entonces vemos allí, miren, estamos viendo ahorita algo muy importante, que son los denominados modelos de gestión automática de liquidez. Esto es digamos que un principio o una característica de estos programas de manejo o de gestión de tesorería, ¿sí? Que pues muchas empresas están utilizando. Y ellos por dentro utilizan, pues como su nombre, como ahí abajito lo explican, un algoritmo, ¿cierto? Que son unos pasos, ¿sí? Una secuencia de pasos que le indican digamos, las fechas, los valores, las previsiones o las estimaciones de cuáles van a ser estas entradas y salidas de dinero. Y con base, bueno, y también la experiencia o datos históricos, pues seguramente también van a servir de base para estimar, ¿cierto?, cuál va a ser ese monto óptimo efectivo a mantener, en qué momento se va a necesitar, pues, solicitar crédito, ¿sí? Eh, y obviamente, y es muy posible que seguramente ya tenga ese software establecido la posibilidad de aplicar uno de los dos modelos que ya vimos, el modelo Bumol-Tobin, que es para empresas pues ya maduras que tienen pues digamos, no hay mucha variabilidad digamos, en las fechas y en los montos de esas entradas y salidas de efectivo. En cambio, si por ejemplo es una empresa donde hay mucha variabilidad en esas fechas y en esos montos, pues entonces podría utilizarse el modelo de Miller-Orr, ¿cierto? Como el que vimos pues la semana pasada. ¿Okay? Muy seguramente tiene esa opción o incluso puede ser una combinación de ambos, porque no son excluyentes. Es más, en muchas empresas se utilizan ambos y digamos, se utilizan en diferentes momentos dependiendo de la época o estación en la que se encuentre la empresa. ¿Sí? Bueno, yo sigo. Planificación de tesorería. La optimización de la gestión de la tesorería exige anticipación. Es necesario conocer al menos con relativa antelación la posición de tesorería en cada momento, a objeto de poder ejercer el debido control sobre la tesorería y no dejarse arrastrar por ella actuando como perdón, esto ya yo lo dije. Qué pena, para atrás. El instrumento más inmediato de que dispone el tesorero para optimizar la gestión de la tesorería es el plan de tesorería. Este instrumento desarrolla una previsión de los flujos de tesorería diarios, ¿sí?, en fecha valor. Fecha valor es exactamente esa fecha en que realmente una transacción se termina o culmina. Esa es fecha valor. Sobre un horizonte móvil. La calidad del plan de tesorería está relacionado con el intervalo considerado, o sea, el intervalo de tiempo. Así, mejora en general a medida que se acorta la longitud del periodo abarcado y, por contra, a medida que el horizonte se aleja, se incrementa la dificultad de incorporación de las previsiones y o la certeza en el cumplimiento de las previsiones incorporadas. La posición ideal será, claro está, conseguir el doble objetivo de precisión y horizonte lo más amplio posible. En la práctica, un adecuado plan de tesorería tratará de contemplar un horizonte bimensual.
O sea, cada 2 meses. Ah, perdón, bimensual, cada 15 días, o sea, cada quincena. Dividido en 2 periodos mensuales, subdivididos a su vez en 2 periodos quincenales. No, espera un momento. Bueno, aquí hay un error porque esto es bimestral. Ahora sí. O sea que sí era cada 2 meses. Es bimestral. Ok. Entonces, un horizonte bimestral dividido en 2 periodos mensuales, subdivididos cada mes, obviamente, en 2 periodos quincenales, con especial implicación en el análisis del periodo quincenal mensual más inmediato, ¿sí? O sea que se le da mayor peso, y con una revisión o reordenación al final de cada quincena. El análisis de este plan de tesorería de forma conjunta con la previsión de tesorería anual, actualizada con los datos incorporados en cada periodo mensual, permitirá un adecuado conocimiento de la posición global de la tesorería y de su proyección a lo largo del ejercicio. El plan de tesorería debe realizarse de acuerdo a los criterios establecidos por la empresa, de forma que se adapte y permita un análisis adecuado de las necesidades de la misma. En las páginas siguientes se propone, a modo de ejemplo, 2 modelos de plan de tesorería. Entonces, vamos a verlos. Bueno, ahorita, después de esta explicación sobre el gerente de crédito o credit manager. El departamento de credit management o el credit manager, también llamado gerente de crédito, surge solo en las grandes organizaciones para racionalizar el crédito a clientes y mejorar los cobros. Los riesgos los riesgos con clientes han generado muchos problemas, más en momentos de crisis en los que la morosidad aumenta espectacularmente. También el aplazamiento de pago genera fuertes costes a las empresas, lo que les incentiva a crear estructuras de control y mejora de la gestión, en línea con lo que se viene haciendo en las compañías extranjeras. El gerente de crédito, ¿sí?, analiza los riesgos con clientes utilizando diferentes herramientas y bases de datos. Se asigna un límite de crédito y cada vez las empresas tratan los riesgos de crédito que asumen de forma más análoga a cómo opera la banca con sus clientes de activo. El gerente de crédito debe coordinar su actuación en el marco de la dirección financiera con la dirección comercial. Existe una contradicción latente entre la labor de ambas figuras, ya que la dirección comercial tiene como objetivo vender, pero ya no vale vender a toda costa y que una operación fallida absorba el beneficio de varias operaciones con buen fin. Eso no es la idea. El comercial intentará vender en las condiciones competitivas óptimas y el gerente de crédito deberá controlar que las condiciones y riesgo asumido responden a unos parámetros preestablecidos y asumibles por la empresa. Bueno, ayúdame por favor leyendo cuentas por pagar, William. Cuentas por pagar. Cuando se dispone del presupuesto, los medios adecuados en el departamento financiero y sobre todo un volumen apreciable de facturas de proveedores de pagar, se justifica crear la figura del debit o gerente de cuentas a pagar. La gerencia de cuentas a pagar pueden aportar los siguientes beneficios de la gestión financiera. Agilizar y centralizar los procesos internos de tramitación de facturas. Aportar a la tesorería previsiones de pagos con antelación suficiente, pues en general los diversos trámites que siguen las facturas de proveedores, sobre todo en las grandes organizaciones, provocan un retraso en la información del tesorero que redunda en deficientes previsiones. La función del gerente de cuentas por pagar es menos popular y está menos implementada que la del gerente de crédito, en parte porque es una figura donde tiende a mejorar fundamentalmente en la gestión interna de algo que suele considerarse erróneamente burocrático. Por otra parte, las grandes organizaciones pueden llegar a ampararse en una compleja estructura de autorización y conformidad de facturas para legitimar unos pagos con retraso. Quien tiene que cobrar una factura en ocasiones pasa un calvario solo para averiguar quién es responsable último de pagarlo. Un gerente de cuentas por pagar rompería esta dinámica a tiempo, que supondría una mejor y mayor agilidad en los pagos a realizar, también proporcionaría mejor información a la tesorería.
Entre las funciones del gerente de deudas a pagar pueden citarse como las más relevantes: la recepción y conformidad de las facturas recibidas de proveedores, desarrollando los trámites internos de autorización precisos, contabilización de las facturas. Perfecto, William. Entonces, estas son como las funciones, las tareas del Debit Manager. Yo continúo. Bueno, otra es control de las cuentas de proveedores y de acreedores en general, con seguimiento de las incidencias que puedan producirse. Deberá estar muy coordinado con el departamento de compras en orden a bloquear pagos por incumplimientos, por ejemplo. También reportará a la tesorería las previsiones de pago con la mayor antelación posible, o sea, todo lo que hace salidas de dinero. Conjuntamente con la dirección financiera y el departamento de compras, pues establecerá la política de aplazamiento de pago cuyo cumplimiento vigilará. Ayúdame por favor leyendo esta, William. Principios de gestión de tesorería. Se podría definir la gestión de tesorería, cash management, como el conjunto de técnicas que actúan sobre la liquidez a corto plazo de la empresa, incidiendo al mismo tiempo sobre aquellos factores o procesos que se traducen de una forma inmediata en flujos monetarios, con el objeto último de aumentar la rentabilidad de la empresa, reduciendo los fondos de maniobra y mejorando la situación del circulante. Entre los principios clave para conseguir el objetivo anterior podemos citar: 1. Liquidez. Aquí podríamos distinguir entre la elaboración de previsiones de tesorería a corto plazo, informe diario en fecha valor de la situación de la tesorería de la empresa, control y seguimiento de las operaciones bancarias realizadas, o en un proceso: selección de cuentas bancarias, selección de medios de cobro y pago, transmisión de datos a otros sistemas de la empresa, contabilidad, credit manager, debit manager, etc. Segundo, necesidades. Una vez proyectados los presupuestos de tesorería, identificar los déficit o financiario, posiciones de superávit a colocar e invertir. Para ello, deberá conocer todos los instrumentos a su disposición para cubrir una u otra eventualidad. 3. Riesgos. El tesorero debe identificar los riesgos financieros que afectan a su trabajo, elaboración de políticas de riesgo en función de la valoración o medición de su exposición a dichos riesgos, elección de mercados, intermediarios, etc. Cuarto, condiciones bancarias. Englobada en una función más amplia, como es la relación con los bancos, el tesorero debe igualmente negociar las condiciones de las operaciones realizadas con entidades financieras, así como realizar el proceso de conciliación bancaria. Ok, excelente. Entonces ahí vimos la definición de la gestión de tesorería o cash management y pues los principios claves para conseguir ese objetivo. Bueno, yo continúo. Entonces, veamos ahora lo que es la tesorería saldo cero. El concepto de tesorería saldo cero es que solo se paga por aquello que se utiliza, ¿sí? Incluyendo el volumen de financiamiento según las necesidades puntuales o específicas de la empresa. Este objetivo ideal de tesorería saldo cero en la gestión de tesorería se alcanza con una adecuada gestión de fondos. Se produce con el manejo del efectivo y se optimiza dicha función cuando se consigue mantener el menor saldo en fecha valor en las cuentas de las entidades financieras. Lógicamente, este objetivo de tesorería cero debe ir acompañado de una negociación de condiciones con las entidades bancarias, ¿sí?, que permita obtener unas tasas de interés de los saldos deudores a nivel de los mantenidos en las líneas de crédito, o menores si es posible, y una remuneración adecuada o suficiente de los saldos acreedores, es decir, que sería al contrario, ¿no?, de los rendimientos que se obtendrían con esos excedentes o superávits que se produzcan pues en la operación de esa empresa. Para su medición y consecución, el sistema de gestión de tesorería debe estar basado en la captación de toda la información necesaria para simular con datos reales las cuentas bancarias y de esta forma obtener en tiempo real un saldo valor con las suficientes garantías operacionales que permitan al sistema y al tesorero una posición de tesorería equilibrada. Podemos afirmar que los flujos de cobros y pagos derivados de la actividad principal de toda empresa definen su posición de tesorería en fecha valor y por consiguiente definen en buena parte su resultado financiero. Ahí observamos a la derecha, ¿verdad?, los flujos de cobros y pagos en una tesorería cero.
Vemos que en la línea horizontal están los cobros y pagos, ¿sí? Y en la vertical lo que son las fuentes, tanto de financiamiento como de colocación de excedentes, o sea, para que obtengan rendimientos esos superávits que se presenten. Tienen que casar y, como dijimos anteriormente, la gran característica o la especial característica de esta tesorería es que pues el objetivo, ¿sí?, es que no haya saldo, que el saldo sea cero, pero también es que solo se pague por lo que se utiliza. Ayúdame por favor leyendo esta, William. Tesorería cero. Sería el resultado de actuar sobre la línea vertical del gráfico, lo que significa optimizar los usos de las fuentes de financiación disponibles o obtener el máximo rendimiento en las colocaciones de excedentes, garantizando la liquidez. En la medida de lo posible, la definición de los flujos de entrada y flujos de salida en cuanto a magnitud, frecuencia e instrumento vendrán influida por factores sobre los que en algunos casos no tendremos poder de decisión. Factores que influyen en la definición de los circuitos de cobro y pago. La figura 2 representa la cadena de factores que define el mecanismo que refleja la actividad de la empresa, que es el cobro y el pago. Se da como definido inamovible el factor, sector y posición de mercado. 1. Política de ventas y crédito a clientes. Esta política viene en gran parte determinada, como se indica en el gráfico, por factores como el sector donde la compañía desarrolla su actividad, su posición de mercado respecto a sus competidores y sus propios objetivos estratégicos. No obstante, teniendo como ello en consideración, no está de más coincidenciar al área comercial de la importancia de la optimización de los circuitos de cobro, en tanto que una reducción de los plazos redundará en una mejora tanto en el balance como en el resultado de la compañía. La deseable reducción del periodo de cobro puede venir no solo en una reducción del plazo concedido a clientes, factor muchas veces definido por el mercado, sino que también puede lograrse a través del análisis y redefinición de los circuitos administrativos internos que van desde la captación del pedido hasta la gestión del instrumento de cobro. Perfecto, muy bien, William. Bueno, yo continúo. Esperen, me devuelvo porque quería profundizar, o más bien ver con más detenimiento esta cadena de factores. Ya vimos entonces, o ahí se explicó el sector y posición en el mercado. Aquí en esta la política de ventas y crédito, pero falta la política de compras y stocks y los circuitos, mecanismos e instrumentos de cobro y pago. Esto ya lo vamos a ver. Bueno, política de compras y stocks. Cabe aquí un razonamiento análogo al anterior, añadiendo además el hecho de que la política de compras vendrá fuertemente influenciada por la de ventas. A efectos de la deseable concienciación a las áreas comerciales de la importancia de plazos y procedimientos de pago, un simple cálculo del coste por día aplazado y euros de venta, bueno, o dólares de venta o compra en función de los tipos de interés a los que la compañía está operando, dará idea del impacto que tiene en la cuenta de resultados o en el estado de resultados una determinada práctica. Dado el actual panorama de tipos de interés, es evidente que el peso de este factor es menor que en épocas pasadas en términos absolutos, pero sigue siendo pues un elemento de comparación con nuestros competidores. Tercero, elementos definidores del circuito de cobros. En este punto incluimos tanto los plazos y formas de cobro propiamente dichos, que se materializarán en los correspondientes instrumentos de gestión, como son recibos, pagarés, cheques, etc., como los procedimientos administrativos anteriores a la recepción o emisión del documento, analizables tanto en el área del cliente como en nuestra propia casa. Una vez más, según nuestra posición de mercado, nuestra influencia en la optimización de los circuitos y procedimientos en casa del cliente puede ser más o menos efectiva, debiendo considerar además que lo que para nosotros es optimizar el cobro de la venta puede llegar a significar lo contrario en el caso de nuestro cliente. Como en cualquier relación con terceros, pues habrá elementos exigibles y otros negociables. Cuarto, elementos definidores del circuito de pagos. Asimismo, constituidos por procedimientos, plazos y formas de pago. Nos vamos a centrar en los puntos tercero y cuarto.
que son aquellos en los que desde el Departamento de Tesorería se puede actuar con mayor garantía de efectividad por estar directamente relacionados con su área de responsabilidad. Englobaremos en el concepto de circuito 3 puntos a analizar. Primero, procesos administrativos. Segundo, plazos de cobro o pago. Y tercero, instrumentos de cobro o pago. Procesos, plazos e instrumentos. Con relación a estos 3 puntos, deberemos analizar en qué medidas son mejorables, analizando el coste de los cambios a aplicar para su optimización en comparación con los beneficios obtenidos en contrapartida. Para el estudio de los medios, tanto de cobro como de pago, analizaremos los factores que se definen a continuación: iniciativa, operativa, costo, financiación y seguridad. Según se trate de cobro o pago, algunos factores serán más importantes que otros para la decisión, pero para la mayoría de ellos, lo que desde el punto de vista del cobro es una ventaja, se tornará en inconveniente en el análisis para el pagador. Una vez más, el razonamiento nos llevará a la necesidad de negociación con terceros en cada caso. La iniciativa. Planteemos la pregunta: ¿quién inicia la acción de cobro o pago? El primer factor a analizar es de suma importancia en cuanto a que afecta a la emisión de los instrumentos en los que se fije importe y vencimiento. Si debemos cobrar una factura de un cliente con el que tenemos claramente establecidas y acordadas las condiciones que nos llevarán al cómputo del vencimiento, plantea ventajas obvias el hecho de que nosotros, como acreedores, seamos capaces de emitir el documento de cobro. Por un lado, mejorará nuestra gestión al tener certidumbre de la disponibilidad del efecto con tiempo suficiente para gestionar su cobro o incluso obtener financiación en caso de necesidad. Esta certidumbre también supondrá una mejora en nuestras previsiones de tesorería. Además, el tratamiento administrativo se verá facilitado. Por otro lado, huelga citar la importancia de la iniciativa en casos de dudosa catadura moral del cliente. Si no tenemos la iniciativa deseable también para el pago a terceros por análogo razonamiento, debemos preguntarnos: ¿tenemos poder de negociación para cambiarlo? Operativa. Ahora la pregunta ¿es práctico administrativamente? No es más que una consideración de costo, eso sí, no tan explícito como el bancario. Es muy distinto y los gestores de cobros nos darán la razón. Recibir un documento de un cliente y adivinar las facturas y documentos varios que cancela, que seleccionar una opción en nuestro software que nos genere un documento de cobro cancelando las facturas seleccionadas. No nos referimos necesariamente a papel cuando hablamos de documentos, no necesariamente. Coste. Cada instrumento o medio de pago llevará aparejados una serie de costos que se deberán analizar, distinguiendo entre costos explícitos, como las comisiones bancarias, impuestos principalmente, e implícitos, entre los que se destaca el concepto de float. Sí, ahorita vamos a ver qué es el float. A este concepto le dedicaremos más adelante. Financiación. Desde nuestra perspectiva financiera, la obtenemos fácilmente en el cobro y desde un punto de vista de servicio al proveedor, la facilitamos en el pago. Nos demoramos en pagar. Seguridad. Especialmente importante los medios de pago por razones obvias. No obstante, también es elemento a considerar en el cobro, ya no tanto desde el punto de vista de seguridad contra el fraude, como de seguridad desde el punto de vista de fiabilidad del circuito. Float. Si definimos float o flotante como la diferencia de días entre el inicio de una operación comercial y su liquidación efectiva, entendía esta como la fecha valor de abono o cargo bancario, o sea, la efectiva, la pregunta que en este punto debemos formularnos en el caso de un cobro es: ¿cuándo se inicia la operación de venta? Parece aceptable pensar que es el momento en el que el cliente cursa el pedido. A partir de aquí, y suponiendo que la fecha de vencimiento se fija a X días desde la fecha de la factura, deberemos averiguar si son razonables los plazos de comunicación de pedidos, administración y logística para una entrega y facturación en el mínimo plazo posible. Este sería un primer tramo de float, al que llamaremos float comercial. Una vez facturada la venta, estamos en el tramo de float financiero, una vez que se factura la venta, donde debe minimizarse el lapso de tiempo hasta el cobro, actuando sobre una correcta fijación de vencimientos y gestionando el cobro de la manera más eficiente posible, ¿sí? O sea, gestión bancaria en la mayoría de los casos. Esta última parte del float es la que se va a valorar en las siguientes líneas.
Así esquemáticamente tendremos el pedido, ¿sí? Del pedido, es que hace el pedido hasta que se formaliza la factura o se factura la venta, entonces está el float comercial. Y desde que se genera la venta o se factura la venta hasta que se realiza el cobro, pues ahí está un tiempo, un lapso de días que sería el float financiero. Float, ¿me ayuda por favor leyendo esta diapositiva, William? Por otro lado, el float financiero es el más directamente relacionado con tesorería y por ende aquel en el que nuestro departamento puede influir de forma más directa. Cabe aquí tener en cuenta que dependerá tanto de circuitos administrativos internos como de condiciones bancarias negociadas. En cuanto a los circuitos internos, mencionar que es de gran utilidad analizarlos exhaustivamente para saber con qué rapidez tenemos conocimiento de la operación de compra o venta. Cuando hablamos de conocimiento, nos referimos a entrada del dato en circuitos informáticos que permiten un tratamiento tanto a nivel de gestión de cobro-pago como a nivel de elaboración de las correspondientes previsiones. Preguntémonos también si, por ejemplo, una vez recibido un cheque de clientes, alguien lo entretiene para trámites internos necesarios sin duda antes de cederlo a tesorería para su ingreso. La idea que pretendemos lanzar es que a pesar de que aquí se analizarán estrictamente documentos y medios de cobro y pago, no debemos quedarnos solo en el análisis de esto, sino también tratar de mejorar nuestras organizaciones administrativas. Muchas veces un análisis previo como el sugerido provoca mejoras en la gestión que se hacen evidentes en los resultados de la empresa. Vamos a analizar cada uno de los principales instrumentos de cobro. Transferencia. Desde el punto de vista del cobro, es el menos deseable de los medios disponibles. En la transferencia, la iniciativa es del deudor, provocando la incertidumbre en nuestro lado. Como veremos en el cheque, en el que tampoco tenemos la iniciativa, al menos decidimos la entidad en la que lo ingresamos, cosa que en la transferencia nos viene dado. Por si fuera poco, normalmente la información que acompaña la transferencia es pobre, ya que suele ser una liquidación bancaria con escasos espacios dedicados a detalles de facturas canceladas. Perfecto. Muchas gracias, William. Transferencia y cheque. Por ello es deseable obtener desde el cliente un aviso previo del envío. Ahí todavía estamos en transferencia. Especificando fecha y detalles de documentos liquidados con antelación suficiente para gestionar nuestra posición en fecha valor. En caso de necesitarlo, la fecha valor del cargo en la cuenta del cliente nos servirá para reclamar posibles retrasos en la fecha valor del abono en nuestra cuenta, ya que en principio el cliente no se ve afectado por la entidad en la que esté la cuenta de destino. Es deseable que, si existe un banco común al cliente y proveedor, pues los pagos se efectúen a través de aquel, con lo que ganaremos algún día hábil en el cobro. La valoración del cargo y abono, en este caso, deben coincidir. En resumen, la transferencia nos provoca problemas en tres áreas: gestión de tesorería, por el difícil control de provisiones; en gestión administrativa del cobro, por la pobreza de información, que ya dijimos que no hay espacio; y en el coste en forma de float, ¿sí? Porque es difícil de controlar. Cheque. En el cheque podemos distinguir dos categorías: el cheque de cuenta corriente, conocido como talón, y el cheque bancario. Tanto si se trata de cheque emitido por el deudor como si este se emitió por banco, la única diferencia que tendremos es la garantía de su pago. Es decir, que el único factor que les diferencia es el de la seguridad. Respecto al anterior medio de pago de la transferencia, obtenemos una única mejora en el campo de la gestión: la capacidad de decidir a cuál de nuestras entidades financieras aplicamos el cobro. Otra de las mejoras que obtenemos en comparación con la transferencia es que en caso de impago, disponemos de un documento emitido conforme a la ley cambiaria, con lo que ello nos reporta en cuanto a posibilidad de iniciar acciones legales para reclamar su pago. Volviendo a la comparación de las dos categorías de cheque, no aparecen más diferencias que las ya mencionadas, que la ya mencionada de la garantía de pago. Esa es la única diferencia. Bueno, ¿ya llegó Lisette? Sí, señor, acabé de conectarme un poquito.
Perfecto. Dice, por favor, ayúdame leyendo documentos negociables emitidos por el deudor. Ambos son efectos en los que la iniciativa la tiene el deudor. En este sentido, no cabe más que esperar a la fecha de vencimiento para llamar al cliente recordándole si es necesaria la exigibilidad de la deuda. Es aquí cuando se hace verdaderamente necesario tener un acuerdo de cálculo de vencimientos claro para que la reclamación sea efectiva. Desde el punto de vista de la financiación, el cheque no nos permite acceder al descuento comercial, dado que se trata de un documento emitido a la vista. Esto puede suponer un problema para aquella empresa que tenga una dificultad de acceso a otras fuentes de financiación. En general, podemos decir que se trata de un documento aceptable cuando la confianza con el deudor lo permita, o bien su posición en la negociación así lo exija, dado que no reporta apenas ventajas respecto al cobro por transferencia. Documentos negociables emitidos por el deudor. En este grupo incluimos los pagarés y recibos negociables que emiten nuestros clientes. Nos encontraremos en este grupo una variedad importante de documentos. Pagarés normalizados, no normalizados, con o sin cláusula, no a la orden, recibos, certificaciones de pago, etcétera. Y entre todos ellos, los recibidos con días de antelación al vencimiento suficientes para gestionar su cobro. Los que no, y los recibos incluso con posterioridad a su vencimiento. Se trata de efectos físicos que nos provocarán la misma problemática administrativa que los anteriores. Asignación de los efectos a facturas emitidas, conciliación de diferencias por descuentos aplicados por el cliente, contabilización de estas, etc. Además, la heterogeneidad citada en el párrafo anterior complica la gestión del cobro al vencimiento, dado que exige la misma heterogeneidad en el tratamiento de los ingresos bancarios. Una vez más, es importantísimo en estos documentos evitar que el tratamiento administrativo afecte el FLOAT financiero. Seguramente una copia de documentos servirá para trámites contables, mientras que el original puede estar ya ingresado desde su recepción en la compañía. Perfecto, muchas gracias, Lisset. Tú le dices entonces documentos negociables emitidos por el deudor. Bueno. Bueno, vamos a ver los factores de análisis en documentos de cobro. Cuadro resumen de los factores de análisis en cada documento de cobro. Entonces, veamos los instrumentos, los que tenemos acá. Transferencia, cheque, documento deudor y documento acreedor. ¿Sí? Y los factores, ¿sí? Los que influyen son iniciativa, operativa, coste explícito, financiación acreedor y seguridad, o sea, reclamación jurídica al impago. En transferencia, pues vemos que la iniciativa es del deudor, ¿sí? En la transferencia también la operativa es mínima, o sea, digamos el nivel de operación, ¿sí? Podemos como grado de operación o de dificultad, pues es mínima para hacer la operación. Coste explícito pequeño, financiación del acreedor no hay y la seguridad es mínima, o sea que no es muy seguro. En el cheque, pues igual que en el anterior, la iniciativa es del deudor, la operativa también es mínima, el coste explícito es pequeño o muy pequeño, mínimo, la financiación no hay del acreedor, pero la seguridad sí es mucho mayor, porque obviamente va dirigido a un persona en específico, ¿no? Bueno, a menos que se ponga el portador. Documento deudor. Al igual que el anterior, la iniciativa es del deudor, la operativa ya en este caso no es mínima, sino media, el coste explícito es mayor, la financiación del acreedor sí es accesible, y la seguridad pues varía en función del documento, el tipo, si es un pagaré, si es una letra, etcétera. Y documento acreedor, ¿sí? Es ese mismo documento, pero desde el otro punto de vista, ¿no? El acreedor. Iniciativa, pues obviamente ahora es del acreedor. La operativa es máxima, ¿no? O sea que la operación es más, requiere más complejidad, ¿sí? Más tiempo. El coste explícito es mayor, pero es minimizable o se puede reducir más bien.
La financiación del acreedor es accesible y la seguridad pues también es mínima, ¿no? Porque casi siempre esos documentos se ponen ¿qué? Al portador, ¿no? Siempre, hemos dicho, se ponen. Bueno, medios de pago. Veremos ahora la otra cara de la misma moneda. Ello implicará que los razonamientos a favor de ciertos medios de cobro se nos vuelven en contra cuando somos nosotros los deudores. Aquí una vez más entrará en juego la posición que cada empresa por sí misma y por características de su mercado tengan en la negociación con proveedores. La domicilización de recibos, ¿sí? Esperen que no está separado. Este es uno, ¿no? La domicilización de recibos, que es algo muy común ya en las economías avanzadas, incluso aquí en América Latina, en Chile y en Argentina, pero pues nosotros todavía estamos en ese proceso. Por los mismos motivos que es deseable en el cobro, es del todo desaconsejable en el pago. Si aceptamos que un proveedor nos gire, recibimos a nuestro cargo, si aceptamos que un proveedor nos gire, recibimos a nuestro cargo, podremos optar por dos alternativas. Si el proveedor accede, entonces, A, domiciliarlos, ¿sí? Con lo que nos encontraremos los cargos en cuenta y deberemos contrastar a posteriori, o sea, después, su bondad, ¿sí? O sea, si es bueno o malo. Deberemos efectuar el contraste dentro del periodo que la banca concede para que, en caso de no ser correcto, pues retornarlo al emisor o devolver la operación, ¿sí? Nuestras previsiones de tesorería no serán todo lo fiables que cabría desear. Bueno, otros son los no domiciliarlos. La otra opción sería no domiciliarlos, o sea, cada vez ir y pagarlos, ¿no? Con lo que si bien ganaremos en control de cargos bancarios, añadiremos la molesta tarea de contestar los avisos de adeudo, cumplimentando o complementando más bien los datos de la cuenta bancaria donde deseamos atender cada recibo. Vemos pues que desde el punto de vista de gestión deja bastante que desear y carecemos de iniciativa. Por otro lado, la seguridad es mínima en el sentido de encontrar cargos incorrectos en los que por importe el banco tenga dificultad de cargo sin previa autorización. Sí, tiene que pagarlo sin previa autorización. Normalmente no serán problemas graves por volumen, pero sí incidencias difíciles de resolver si no reaccionamos a tiempo. Y sin llegar al fraude, la discrepancia con nuestro proveedor deberá ser discutida con posterioridad al cargo. O sea que primero cubrimos y luego miramos a ver si realmente tiene la razón o no. Los cheques de cuenta corriente. Siempre que nuestro sistema informático esté preparado para una emisión masiva de cheques de cuenta corriente, este medio de pago tiene ya ventajas palpables. Operativamente, la situación ideal es disponer de una impresora para no depender del talonario de papel continuo de cada entidad, pero aunque no sea así, una mínima infraestructura nos puede darle la ya iniciativa en el pago, lo que supondrá en sí una mejora respecto a la domicilización. Mucho mejor para nuestros proveedores disponer de la posibilidad de imprimir cartas cheque en las que incluiremos detalle de las facturas liquidadas. Por otro lado, hay inconvenientes para valorar a la hora de decidir el uso del cheque. El primero de ellos es la complejidad derivada del manejo de los documentos. Nos referimos aquí a la complicación administrativa del manejo físico del papel que incluye el manipulado, la firma y el envío de los documentos. Aunque la firma de cada documento puede interpretarse como la posibilidad de establecer mecanismos de auditoría interna, en la práctica no es más que un estorbo, ya que tales mecanismos son mucho más eficaces cuando se han definido en el propio circuito de pago, estableciendo correctamente las facultades de firma de facturas, su registro en contabilidad y limitando la emisión de cheques únicamente a lo que esté establecido o contabilizado conforme a los principios definidos. Adicionalmente, se pueden establecer controles aleatorios de los cheques una vez emitidos. A esto hay que añadir la necesidad de disponer de un software de conciliación contable, dada la complicación en el seguimiento de los cargos en cuenta. Nos permitimos además en este punto sugerir un control de las fechas de valoración de los cargos, ¿sí? O sea, de las entradas y salidas. Por si fuera poco, el cheque además no facilita la financiación a nuestro proveedor, ¿sí? O sea, entonces le pagamos y, bueno, confiará que haya fondos, y es el medio de pago peor parado en cuanto a seguridad. Eso es cierto. Porque entonces, ustedes se acuerdan, ¿no? Uno llegaba, iba a pagar algo y uno no estaba seguro si ya su
su empleador ya le había pagado y contaba entonces con recursos allí, los límites que uno podía establecer para si se quedaba con fondos que le dieran un crédito temporal, ¿sí? Bueno. William, ¿me ayuda por favor leyendo esta? Cheque bancario y documentos negociables. Cheque bancario. En este caso, trasladamos el manipulado al banco, servicio por el que lógicamente solicitará compensación. Cierto es que mejoramos el aspecto de seguridad y conciliación bancaria. Se cargan todos los cheques el día de su emisión, pero a menos que se negocien, hay una pérdida de float a valorar. La negociación con la entidad financiera puede ir dependiendo de las características de la empresa, desde rebajar la cuota por el servicio hasta no admitir cargo alguno negociando, además la cesión de días de float. Es necesario evaluar cuál es el float que estamos obteniendo en nuestros cheques, ya que es un beneficio que va a obtener el banco por su gestión. Días de float al tipo de interés del mercado. Una vez evaluado, estaremos en disposición de decidir comparando con el ahorro en costos de manipulación y las mejoras en seguridad. Documentos negociables. En todos ellos, facilitaremos la financiación al proveedor, mejorando además nuestra imagen si emitimos pagarés y mejorando el costo para el proveedor si estos llevan a cláusula no a la orden. Citar que la mencionada cláusula faculta al emisor del documento a su impago en casos en que la mercancía recibida no cumpliera los estándares de calidad establecidos según examen posterior a la emisión de aquel. Conviene tener esto en cuenta cuando somos beneficiarios de efectos de estas características. Tiene además los inconvenientes comentados más arriba en cuanto a la posibilidad de reticencias para su cesión al descuento por parte de la banca, dada la falta de acciones cambiarias para el tomador. No obstante, siempre será mejor visto que un recibo emitido por el acreedor. En cuanto a operativa, la conciliación bancaria se facilita ya que el cargo de los documentos se produce en su totalidad el día del vencimiento. Ayuda a la idea, por otro lado, de la pérdida de días de float respecto al cheque. No obstante, una vez más es negociable el valor del cargo en cuenta en función de la fecha de compensación, aunque en este caso el beneficio es mínimo, ya que normalmente existe pocos días de diferencia entre el vencimiento y la compensación. Perfecto, William, muchas gracias. Bueno. Y ahora tarjetas de crédito. No quisiéramos terminar la exposición de medios de cobro y pago sin referirnos a las tarjetas de crédito, que pueden ser importantes no solo a título personal, sino también como instrumento de pago en empresas. Los hemos situado como elemento de pago, siendo no obstante conscientes de la importancia que tiene también como medio de cobro en sectores como el del comercio detallista en todas sus modalidades. Existen toda una serie de pagos en la compañía no derivados de la compra necesariamente, sino principalmente de la venta. Nos estamos refiriendo a los pagos de gastos de viaje de la red comercial, peajes de autopista, parkings, billetaje aéreo, hoteles, etc. Estos pagos provocan una doble problemática en muchos casos: la necesidad de facilitar anticipos al personal y la posterior liquidación por caja de las notas de gastos emitidos. El primero supone una inmovilización de fondos relativamente importante y el segundo una complejidad administrativa. Además, en muchos casos, los justificantes adjuntos contienen información insuficiente para deducirnos el IVA soportado. Bueno, conclusiones. ¿Quién me ayuda leyendo conclusiones? Lisset. Conclusiones. Evidentemente existen otros medios de cobro y pago que se están utilizando en el mercado y que no han sido expuestos. No obstante, no se han pretendido un análisis exhaustivo de los medios de cobro y pago, sino sugerir una vía de análisis de los más habituales. A partir de aquí, es usted a quien corresponde evaluar cada uno de los medios de cobro y pago que tengan a su alcance. En función de las características del mercado donde se desarrolla la actividad, tendremos mayor o menor posibilidad de elección de un medio u otro, pero dentro de nuestro abanico disponible. La elección será básicamente subjetiva.
En otras palabras, el peso que daremos a cada uno de los factores de análisis sugeridos, iniciativa, operativa, costo, financiación y seguridad, serán distintos en cada caso y definirá la elección final dependiendo de quien tome la decisión. Perfecto, muchas gracias, William. Bueno, muchachos, esto era pues un complemento de lo que ya habíamos visto, ¿cierto? Y bueno, quisiera saber cómo van con el desarrollo de los puntos. ¿Ya vieron cuáles son todos los puntos a desarrollar, William y Lisette? Sí, sí, señor. Incluso ya estuvimos revisando el tema de la guía de actividades. Ajá. Por mi parte, en cuanto a las acciones de carácter individual, pues ya hice los ajustes que me recomienda a lo que tiene que ver con el tema del presupuesto de tesorería, ¿sí? Sí, sí. Entonces, pues hice algunos ajustes ahí a lo que pues finalmente comprendí a lo que me hace referencia a su observación. Sí. También pues hice una participación y tomé unas decisiones el día de ayer en el simulador de Ay, gestión económico-financiera de la compañía Corbatul. sí. También pues envié la evidencia en el foro pues, de ese ejercicio, de esa toma de esa decisión. De igual manera, pues avanzando ya en las actividades colaborativas, vemos que hay tres actividades específicas a realizar. La Correcto. primera, pues hace referencia a lo que tiene que ver con el flujo, perdón, el presupuesto de tesorería. Otro. Ajá. Y también en la actividad número 2, pues tenemos que también vas a hacer un arqueo de caja basado en el anexo número 2 que usted nos suministra por el entorno Eso. de aprendizaje. En ese Exacto. arqueo de caja, pues ya lo compartí también el avance por el foro de ese arqueo de caja, teniendo en cuenta Ok. pues la información que nos suministra la guía de actividades. Y la tercera actividad es un libro auxiliar de caja, pues en torno también a la información que se comparte desde ahí. Vemos que hay que consolidarlo finalmente en una presentación de PowerPoint, si no estoy mal, donde tenemos que como que dar respuesta a esos tres, pues, actividades. Creo que eso no sé si la Correcto. compañera quiere complementar en algo. Sí, eso es lo que estamos evaluando yo por parte individual. Lo que ya está ahí en este momento complementando, lo estoy terminando para poderlo compartir. También el día sábado realicé la toma de decisiones en la empresa de Corbatul. No he subido al foro los estados financieros para enviar la evidencia. Ahorita ya los voy a subir para que pues tengan la evidencia de que sí pues tuve. Bueno, Lisette, ¿me escucha? Lisette, ¿me escucha? Oigan, algo pasó, que no los estoy escuchando. No, yo tampoco la escucho, doctor. Ah, bueno, debe ser que algo le pasó en la conexión. Bueno, le voy a comentar algo, William. Bueno, ¿usted de pronto alcanzó a mirar cómo entró hoy, por ejemplo, a ver cómo les fue en la simulación en la primera sesión o ronda de Corbatul? No, yo no lo pude revisar hoy, la Bueno, verdad. yo sí lo vi, yo sí lo vi, y es mi función verlo Ah, bueno. ahorita. Ahorita les doy una medallita, ahorita les voy a publicar ahí en el Teams una medallita, porque lograron aumentar el valor de la empresa, lo cual está muy bien. Está muy bien que lograron aumentar el valor de la empresa. Sin embargo, sí, tampoco pues es bueno, pero si miran en el estado de resultados, aumentaron la pérdida. La empresa ya venía con pérdida en el 2022, en el 2023 aumentó, sí, esa pérdida neta, pero como hicieron unas buenas inversiones, o sea, lograron aumentar el activo, obviamente también aumentó el patrimonio, pues en resumen, sí, o si calcularan en el EVA, podrían darse cuenta que generaron un mayor valor y pues eso está bien, ¿no? Pero digamos, ustedes de pronto se acuerdan que yo en la diapositiva les dije que la forma en que una empresa podía generar más valor es mediante una generación constante y continua de beneficios o de rentabilidades, ¿sí? Obviamente que sean superiores a los costos del capital o a los costos de oportunidad. ¿Sí? Entonces, digamos que la gestión estuvo bien, no está del 100% perfecta, pero
pero van por buen camino, entonces espero que en la segunda ronda también generen más valor y en lo posible que, que generen al menos un poquitico de utilidad, ¿ok? Y es posible, es posible. Ok, tutor, ¿cuándo la segunda? Discúlpeme, la segunda La segunda toma de ronda decisión. finaliza el jueves, si no estoy mal, Jueves. es el 27. O el 28. Bueno, no estoy completamente seguro, espero confirmo. Eh, fue el 28, el viernes 28 es la última. Ujú. Listo, perfecto, señor. ¿Listo? Bueno, muy bien. Recuerden, esas plantillitas de Excel les facilita muchísimo el desarrollo de esos puntos de tipo colaborativo, ¿ok? Entonces, para que pues puedan hacerlo más rápidamente, ¿ok? Sí, sí, señor. Entonces, pues, tutor, le agradezco su revisión respecto a los aportes que Ok, hemos dado en el foro. ok. Y pues cualquier cosa, no sé, no he revisado muy bien el tema, pero no sé si usted tiene un horario de atención por Teams de manera ya particular sobre el desarrollo de la actividad, En que la se mañana, pueda... ¿Las en la mañanas? mañana. Sí, puede ser los martes y jueves, de que de Ok, 8 a 12 o por la tarde de 2 a 4. ok, perfecto. Entonces, pues dependiendo de su revisión, pues cualquier cosa yo lo contacto, bueno, de manera particular, tutor. Listo, perfecto, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, William, muchas gracias a usted por su asistencia y su buena gestión. Espero que, bueno, Lisette también pueda conectarse y desarrollar los puntos, pues, que puedan desarrollarlos ambos en conjunto. Y bueno, ahorita más tarde les publico una medallita ahí en el Teams y nos estamos viendo la próxima semana. Listo, tutor, muchas gracias. Buenas Bueno, noches. bueno, lo mismo. Feliz noche para ambos. Que descansen. Ok. Bueno, hasta luego, Lisette.